Y el tema que me toca, bueno, es el que os tocaba a vosotros, es Lucas 8, un pasaje muy extenso y que seguro que habéis leído y habéis sacado multitud de enseñanzas y hoy igualmente por el tiempo es imposible decirlas todas, ¿no? Me da mucha bendición volver a meditar en el tema 8 porque ahí encontramos al Señor enseñando, sanando, revelando realmente quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Y en este capítulo no solo vemos milagros, hay una idea clara, una invitación clara de nuestro Señor Jesucristo a escuchar su palabra con un corazón dispuesto y a responder con fe y obediencia. Y la idea principal que sacaba era precisamente que el verdadero discípulo del Señor, ¿verdad?, es aquel que escucha la palabra, la cree profundamente y la vive con fe aún en medio de las pruebas, ¿no? Y ahí, en los primeros 3 versículos, lo que vemos es algo que es maravilloso. Y me encantaba la oración de Efraín por Zoe, porque él decía que su madre la discipule. Y vemos en esos 3 primeros versículos un detalle, simplemente la dignidad que el Señor le da a la mujer, ¿verdad? La gente también dice muchas veces que la Biblia es machista, que Dios es machista. Sin embargo, aquí vemos en ese versículo 2 que dice, le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas, ¿no? Y no vemos a las mujeres simplemente como sanadas, sino las vemos como discípulas, ¿verdad? Como aquellas que han aprendido también directamente del Señor, pertenecían al círculo discipular del Señor y rompe con esa idea, ¿verdad?, de que una mujer no podía ser discípula de un rabino. Y eso en aquella época era digno de resaltar, ¿verdad? Así que observamos la dignidad. Y esa es la tarea que tiene Betsabé por delante con su niña y la que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos, ¿verdad? Así que era simplemente como detalle, ¿no? La importancia en los primeros versículos del 4 al 15 de cómo escuchamos la palabra, ¿no? Se me van a quedar muchas cosas en el tintero, eso creo que lo vais a comprender y que seguramente a vosotros al leerlo habrá un pasaje que os gusta más que otro por lo que significa, porque nos ha tocado alguna vez el corazón del Señor o porque simplemente vivimos de cerca alguna experiencia parecida, ¿no? Pero el Señor está enseñando en esa parábola del sembrado, ¿verdad? Está enseñando una cosa muy clara. El problema no es de la semilla. El problema lo tiene siempre el corazón que la recibe. La palabra del Señor nunca va a ser el problema. La palabra del Señor es muy clara, la palabra del Señor es muy concisa y la palabra del Señor es todopoderosa. Simplemente el problema lo tenemos nosotros, ¿no? La palabra tiene el poder de salvar, de transformar y de dar fruto. Si no hay fruto, como digo, no es porque la palabra falle, es porque nuestro corazón no lo ha recibido, no está preparado para recibirlo. Así que lo que podemos ver claramente es que la palabra del Señor sigue obrando y aun cuando no hay resultados visibles, es posible, seguramente en el futuro sí lo hayan, ¿no? Y sabéis, ¿no? Ahí están los 4 tipos de tierra. Algunos oyen, pero no entienden. Otros la reciben con alegría, pero no perseveran. Así que hay una lección aquí, ¿no? El entusiasmo emocional no sustituye a la fe profunda. Por eso nosotros no apelamos, la palabra de Dios no apela al sentimiento. Apela realmente a lo de dentro del corazón. Va más profundo de eso, ¿no? Cuando no hay raíz, la fe se marchita y desaparece ese entusiasmo, ¿verdad? Así que hay una exhortación clara, ¿no? No basta comenzar bien, sino que hay que perseverar en la palabra, hay que permanecer en la palabra. Después están los que dejan que las preocupaciones ahogan la palabra, ¿vale? Se puede oír la palabra, pero que no lleve fruto. Así que lo que claramente el Señor nos enseña, y creo que lo sabemos todos, ¿no?, es que un corazón dividido nunca da una cosecha abundante, porque siempre está entre 2 aguas y ni se va por una ni se va por otra. Por lo tanto, hay una cosa que decía nuestro hermano también, Dios no hace acepción de personas, pero además Dios no acepta el segundo lugar en el corazón. Él siempre quiere el primer lugar, no porque sea egoísta, sino porque lo merece, ¿no? Así que hay una promesa, ¿no? Donde hay obediencia, también hay transformación.
Y ese es el fruto que da, ¿no? El que oye, la retiene y da fruto con perseverancia. Cuando un corazón se rinde, siempre produce fruto. Y el Señor nos enseña eso, que no basta con oír. Hay que dejar que la palabra transforme el corazón. Y esta palabra nos confronta precisamente con una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Cada uno tiene su contestación y la palabra del sembrador creo que es muy clara. Si alguien no la entiende, ¿verdad? El Señor después, los discípulos se lo preguntan y Él lo vuelve a explicar muy claramente, ¿no? Tenemos que ver realmente no de cuánta palabra consumimos, sino de cuánta palabra permitimos que nos transforme. No basta con escuchar, sino dejar que la palabra realmente transforme nuestros corazones, ¿no? Y es algo que quizás sea el débito del creyente de hoy día, ¿no? El hecho de dejar que la palabra realmente transforme. Porque decía nuestro hermano también en esta mañana, ¿no? Algo muy sencillo. El niño no necesita explicaciones. Lo dice el Señor y punto. Nosotros sí buscamos. Entonces, le buscamos muchas cosas a lo que el Señor dice y no dejamos que su palabra transforme nuestros corazones. A veces actuamos como queriendo saber más que el Señor, ¿verdad? Y ese es nuestro problema. Y por eso también debemos pedirle perdón al Señor. Después, en el pasaje del 16 al 18, encontramos en la parábola de la lámpara, ¿verdad? Que creo que todo el mundo también, pues, en mayor o menor medida, tiene su bendición con esta parábola, ¿no? Y el Señor nos recuerda algo muy claro. La fe verdadera se manifiesta, no se esconde. La fe verdadera es valiente, no teme de lo que pueda pasar, sino que se manifiesta. La luz fue hecha para alumbrar y no para esconderse. Es lo que dice la parábola, ¿no? Y Dios no nos ilumina para que vivamos una vida en secreto, para que nos escondamos en nuestro local, sino para que se lo extendamos. También lo hemos escuchado hoy. El mandamiento del Señor es ir y predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se hace eso si no te muestras, si te escondes? Pues no, es imposible, ¿no? Pues así que esa es la fe que el Señor nos pide, una fe que se manifiesta, una vida que se manifiesta al mundo. Y si Cristo nos encendió, ¿verdad?, es para que otros vean la luz a través de cada uno de nosotros. Esa es nuestra labor. Somos luz y sal de la tierra, ¿verdad? Y esa es nuestra misión. Por lo tanto, la vida cristiana es visible, aunque muchos de nosotros queramos ocultarla, ¿no? Jesús afirma que todo lo oculto será revelado. Eso es una realidad y eso es una lección que tenemos que aprender. No existe una fe neutra, no existe una fe invisible. Tarde o temprano lo que somos tiene que hacerse evidente. Y el Señor está trabajando en nuestros corazones para eso. Está trabajando a través del Espíritu Santo para que esa fe sea evidente. Unos somos más cobardes, otros somos más valientes, pero el Señor quiere que realmente seamos como Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y sal, que el mundo sepa lo que eres. Porque lo que somos realmente no es para avergonzarnos. Somos hijos de Dios, comprados por la sangre del Cordero. Somos aquellos que estamos llamados a anunciar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, porque nosotros ya hemos sido, ¿cómo se dice? No merecedores, sino porque ya hemos sido alcanzados con ese regalo. Hoy acabamos de celebrar el pan y el vino, ¿verdad? Anunciamos tu muerte hasta que tú vengas, ¿no? Pues eso es lo que nos estamos llamados a hacer, ¿no? Así que hay algo muy, muy claro, ¿no? La hipocresía de la vida cristiana puede engañar a los hombres por un tiempo, pero nunca va a engañar a Dios. No podemos ser hipócritas con lo que somos. Tenemos que realmente mostrar lo que el Señor nos ha hecho, ¿no? Y somos, como digo, hijos de Dios y orgullosos que tenemos que estar de ellos. Y dice el Señor una cosa, ¿no? Mirad cómo oís. Mirad cómo oís. La responsabilidad de escuchar bien. Porque no dice solo oír, sino mirad cómo oís. Y no todo lo que se escucha produce vida. Tenemos que ser muy selectivos también con esto. Escuchar con descuido, escuchar por costumbre o escuchar con indiferencia, lo único que hace es endurecer el corazón.
Por eso, insisto, lo que se acaba de bendición de nuevo a recordar esto es que el Señor nos llama a escuchar y a escuchar bien, a escuchar y a obedecer, a tener esa fe de acción, ¿verdad? Como también se ha dicho en esta semana de oración. Y al que recibe bien, pues Dios dice que le dará más, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Por lo tanto, la vida espiritual nunca se queda estancada, nunca debe quedarse estancada. Crece o se pierde, ¿verdad? Crece o se pierde. Y la obediencia trae mayor revelación, pero la negligencia lo que trae es pérdida. Eso es lo que el principio espiritual que encontramos en esta parábola, ¿no? Dios va a medir nuestra respuesta, la mide, y no solo nuestro conocimiento. Él lo que quiere es esos corazones entregados, esos corazones que reaccionan a su palabra, no que saben la palabra. Podemos saber la palabra de memoria, pero no llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces lo que quiere es que lo demostremos. El pasaje nos habla de cuántos, no de cuánto sabemos, sino de qué hacemos con lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hacemos, no? Tenemos luz y somos responsables de la luz que hemos recibido. Pero si de la luz que Dios ya nos dio no hacemos nada, pues lo único que tendremos será pérdida. Por lo tanto, la pregunta no es si tienes luz, sino ¿dónde estamos poniendo la luz que el Señor nos ha dado? La estamos escondiendo, la estamos poniendo en alto, ¿verdad? Pero llegará el día en que todo, como digo, será revelado. Y el que realmente escucha a Jesús vive de tal manera que su vida alumbra a otros. Somos luminares del mundo, mis queridos hermanos. Somos luminares del mundo y esa es nuestra responsabilidad. Así que cada una de las iglesias que conforman el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pues tiene ese propósito y lucha y pelea por eso, ¿no? Y no debemos enfadarnos cuando nuestros pastores insisten en nuestro compromiso con la vida cristiana, insisten en nuestro compromiso con Cristo, porque también lo hemos escuchado hoy. El Señor ha hecho un pacto eterno con nosotros, un pacto que Él no lo va a descumplir. Él lo va a cumplir a rajatabla y desea que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Pero aún así, en su fidelidad, que es lo que hemos visto en esta semana, en la Semana de Oración Unida, Él siempre nos dará esa oportunidad. Él siempre estará fiel a su promesa. Después hay otro pasaje, ¿verdad?, que es muy conocido, que es el de la familia del Señor. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? De los versículos 19 al 21. Y Jesús declara que su madre y sus hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica. Lo dejan muy claro, por eso digo que ese es el hilo conductor, ¿no? La cercanía con Jesús no es solo emocional, no es religiosa, es obediencia, es obediente, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación del Señor de obediencia. El Señor lo dice, nosotros lo hacemos. No hay más, no hay discusión alguna. Lo dice el Señor, nosotros lo hacemos. Vuelvo al ejemplo que nos ponía Efraín de los niños, ¿no? No le tenemos que replicar nada, lo ha dicho, se hace, ¿verdad? Y luego llevan pasajes como la tormenta, como el endemoniado gadareno, como la sanación de la hija de Jairo, como esa mujer que toca el manto, ¿verdad? Donde ahí el Señor muestra todo su poder en el ámbito espiritual, en el ámbito natural, con la naturaleza, ¿verdad? Con la enfermedad que es problema del pecado. No me refiero a que esta mujer hubiera pecado, sino que ¿verdad? Que es la consecuencia de lo que hicieron nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y el Señor muestra todo su poder. Y aquí en estos pasajes, pues bueno, igual que los anteriores, pues hay multitud de enseñanzas que el Señor nos da a través de las Escrituras, ¿no? Pero Él muestra su autoridad sobre la naturaleza y confronta a sus discípulos con una pregunta clave, ¿no? Ante las circunstancias, ante todo lo que parece que se nos viene encima, ¿verdad? ¿Dónde está vuestra fe? Y el Señor esa es la pregunta que nos hace, ¿no? Cuando clamamos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? ¿Dónde está vuestra fe? No es un por qué, es un para qué. El Maestro nos enseña que confiar en Él no elimina las tormentas.
No nos quita de problemas, pero nos da la paz en medio de ellos. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor confirma. No solo es un milagro sobre la naturaleza, es una lección profunda, ¿verdad?, sobre la fe, el temor y la autoridad de Cristo. El temor reverente a nuestro Señor. Y estar con Jesús no nos va a eximir de las tormentas, pero hay una lección preciosa. Él está con nosotros. He aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Con vosotros. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. La obediencia no nos libra de las pruebas, pero nos asegura la presencia de Cristo en medio de ellas. Y si estamos en tormenta, eso no significa que el Señor nos haya abandonado. Eso significa que hay algo que debemos aprender, pero Él está al lado nuestra. Simplemente tenemos que verlo. Mirarlo a Él y no como hizo Pedro en este pasaje, mirar cómo se levantaban las olas, sino mirarlo a Él, ir de frente, ¿verdad? Jesús parece que duerme, pero Él nunca pierde el control. Eso es lo que les pasó a los discípulos. El Señor no duerme, ni descansa, dice la Escritura, ¿no? Mientras el viento rugía, el agua entraba en la barca, lo que hacía el Señor parecía, estaba dormido, ¿verdad? Pero estaba completamente al control de todo. El silencio del Señor no es ausencia. Aunque parezca tranquilo, Cristo sigue siendo soberano de nuestras vidas. Él está al control de todo. Somos nosotros los que tenemos que aprender el para qué, ¿no? ¿Verdad? El miedo revela dónde está nuestra fe. Creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Cuando algo afrontamos con alguna dificultad, la afrontamos con el gozo del Señor y con la tranquilidad que el Señor nos da de que Él está con nosotros, ¿verdad? Siempre hay alguien alrededor y dice, ¿cómo puedes estar en ese estado de ánimo con lo que te está pasando? La respuesta es sencilla. Mi Dios es mayor que mis problemas. Siempre, eso lo hemos vivido todos. Pues esto es así, ¿no? Los discípulos clamaron al Señor y el maestro obró. Y es una palabra de poder. Él no lucha con la tormenta. Fijaros, Él solo manda que se calme. No lucha para nada, ¿no? Hay una lección que tenemos que aprender o una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿A quién miramos primero cuando llegan nuestros problemas? Cuando llegan los problemas, las crisis. ¿A quién miramos primero? ¿Al agua o al Señor, no? Y el Señor nos da esa lección, ¿no? No esa pelea, ¿no? Sino ese mandato. Lo que no puede ser controlado por el hombre obedece a la palabra de Dios. Y como digo, no luchó, no peleó con la tormenta, él simplemente mandó, ¿no? Y vuelvo a decir, ¿no? Y lo que le dice es, ¿dónde está vuestra fe? Cristo tiene autoridad sobre el caos, sobre el miedo, sobre la muerte. Él es vencedor de todas esas cosas. Nosotros no somos más que sus servidores, sus hijos, y tenemos que estar confiados en estas cosas, ¿verdad? Así que hay algo precioso después cuando los discípulos ven ese poder con el que el Señor, esa autoridad con el que el Señor manda la tormenta, dice que tuvieron miedo, tuvieron ese temor reverente. No nos olvidemos nunca, hermanos, que aunque somos muy familiares a la hora de hablar de Dios y de las cosas de Dios, sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios creador de lo invisible de lo visible y lo invisible, ¿no? Y cuando ellos observaron a Cristo, surgió en su corazón, ¿quién es este? ¿Verdad? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese temor reverente nosotros no lo podemos perder nunca, porque estamos hablando de Dios. Y como digo, aunque somos muy familiares a la hora de hablar de las cosas de Dios, tenemos que tener ese temor siempre, ¿no? Estar asombrados del Señor Jesucristo siempre, porque además Él nos deja de asombrarnos en el sentido positivo siempre, ¿verdad? Ese asombro reverente ante Cristo. ¿Quién es este, no? ¿Quién es este? Pues ese es nuestro Dios. El que tiene esa autoridad es nuestro Dios, ¿no? La barca dejó de sacudirse, dejó de menearse y siguió su camino. Lo importante, como todos sabemos, ¿no? Si lo hemos escuchado alguna vez, Cristo
va en la barca. Una barca sin Cristo es la que va a la deriva. La barca donde va Cristo es la que lleva el rumbo correcto. Y como digo, después ese encuentro con el endemoniado gadareno y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y Jesús restaura, sana y devuelve esa dignidad a quien confía en él. Un hombre que dice que estaba ahí echado, ¿no? Y que estaba postrado por causa de esa posesión infernal, ¿no? Pero el Señor tiene poder también sobre la parte espiritual. Nadie es demasiado quebrantado, nadie es demasiado impuro, nadie es demasiado invisible para Cristo. Lo hemos visto hoy en Deuteronomio. El Señor todo lo hace para ayudar al débil. No como ya nos ha explicado nuestro hermano, no como privilegiado, sino simplemente para que el débil tenga su ayuda. No hay nadie demasiado invisible para el Señor. El Señor ama a todos por igual y tiene autoridad sobre toda opresión, ¿verdad? El hombre no pudo dominar, pero Jesús lo somete con una palabra. Ni cadenas, ni fuerzas humanas, ni aislamiento pudieron cambiar a Cristo. Hay una esclavitud tan profunda que solamente el Señor puede romper. Y hay otra tan profunda que Jesús no puede romper, que es nuestra dureza de corazón, nuestra falta de fe. Siempre me ha impresionado esa palabra. Dice, y no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Por falta de fe, porque había incredulidad. Ese es el único poder que tiene el ser humano, el no dejar trabajar a Dios en su corazón. El único poder. Y es el poder más nefasto. Es el poder más nefasto. La decisión más terrible que el hombre comete, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos a nuestro Señor que no solo libera, sino que restaura la identidad, que restaura la dignidad del ser humano. Él no deja a la persona a medias, lo devuelve completo, ¿verdad? Donde Jesús entra, el pasado ya no define el futuro. Es una frase que escuchaba. Donde el Señor entra, su pasado ya no define el futuro. Es una persona nueva. La sociedad puede transformar al que ha sido rechazar, al que ha sido transformado, pero el Señor siempre tendrá una palabra. ¿Y qué es lo que hizo este hombre en cuanto fue liberado? Testificar. Testificar. Es nuestra experiencia. Quizás nosotros no estábamos con cadenas o no nos sentíamos con esas cadenas, ¿verdad? Pero realmente, permitidme la expresión, la mano del diablo estaba sobre nuestro cuello y nos estaba ahogando. Cuando conocimos al Señor Jesucristo, esa mano fue quitada, fuimos liberados. Por lo tanto, nuestra labor ahora es testificar. No todos somos llamados a ir lejos, no todos somos llamados a ser misioneros, pero sí misioneros en la cercanía, a lo que tenemos alrededor. Hay una frase que se dice muchas veces: nosotros no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos intentarlo primero con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, en la universidad, en el instituto, ¿verdad? Aquellos que tenemos cercanos, nuestra vecindad. Creo que en nuestro vecindario saben que somos creyentes, ¿no? Porque muchas veces nos dicen tan pesados de hablar, que sabes lo que creemos, ¿no? Y lo que predicamos y quiénes somos. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Así que el Señor es maravilloso, ¿verdad? Y observamos ahí también en esa historia de la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? En esa casualidad, la niña de 12 años, la mujer con 12 años que llevaba enferma, y cuando ella se acerca, quitando todos los obstáculos, ¿verdad? Todo lo que le impedía acercarse al Señor, y solamente tocó su manto. Siempre me ha llamado la atención ese de: Señor, hay tanta gente que te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? Solamente un toque con fe, ¿verdad? Es el que produce ese cambio en el corazón. Aquellos que se acercan a Jesús. ¿Cuántos habría allí? ¿Cuántos tocando, apretando al Señor? ¿Quién fue sanada? La mujer que se acercó con fe. Lo tenía en su corazón. Si lo habéis leído, ¿verdad? Y leídlo con detenimiento. Si me acercara solamente y tocara su manto. Ella lo tenía en el corazón. Solo esperaba tocar su manto. No esperaba hablar con él. No esperaba un abrazo. No esperaba palabras ninguna.
solo tocar su manto. Y lo tocó. Y esa fe se fue activa y activó el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor sintió que alguien lo tocó, ¿verdad? No fue el contacto físico, fue la fe lo que produjo esa sanidad. Jesús no es un amuleto, no lo llevamos colgado como amuleto, ¿no? Es el Señor que responde al corazón del que cree. Y Jesús trae paz donde había vergüenza. Y luego la levantó y la restauró. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Se lo confirmó. Ya sabes que ya había palabra de confirmación de parte del Señor. Dice la palabra del Señor, un versículo que a mí me encanta, ¿no? Que es, su espíritu dice a nuestro espíritu, eres hijo de Dios. ¿Verdad? Pues esta mujer recibió la palabra del propio Maestro, del propio Salvador, ¿verdad? Y le dijo, tu hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué maravilla, ¿no? Acercarte a Jesús y encontrar lo que necesitas. Pero encontrar lo que necesitas de verdad para tu vida, porque es lo que el Señor nos va a dar. El Señor no nos va a dar grandes coches, grandes casas, mucho dinero en el banco. Te va a dar lo que realmente necesitas. Y muchas veces nos acercamos al Señor pidiéndole cosas que ni siquiera son buenas para nuestra vida, ¿no? Así que el Señor libera a ese encadenado, levanta al quebrantado, sana a esta mujer, ¿verdad? Y luego llega a aquella casa a sanar a esa muchacha. Señor, está muerta ya. No, solo duerme. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que duermen? ¿Cuántos? Y muchas veces nosotros los miramos y decimos, este ya no tiene solución. ¿Verdad? Qué poca fe. Y el Señor te tiene que decir, no está muerta, solo duerme. Solo duerme, dejarme con ella, ¿no? Y igualmente esa niña resucitó. Fue sanada. Así que observamos a lo largo de todo este pasaje, ya os digo, un pasaje muy extenso, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero observamos al final ese hilo conductor, la palabra poderosa del Señor. La palabra poderosa del Señor. Y el Señor nos llama a escuchar con atención, a creer con el corazón, ¿verdad? Y a vivir con fe y obediencia. Su palabra es poderosa. Estos pasajes nos lo demuestran. Él mismo nos lo ha dicho, ¿verdad? Lo vemos calmando esa tempestad, lo vemos sanando a un endemoniado, lo vemos simplemente y sin hablar sanando a una mujer y levantando a una niña de la muerte. Su palabra. ¿Por qué nosotros no vamos a creerla? ¿Por qué nosotros no vamos a confiar en ella? ¿Por qué nosotros creemos que no va a ser efectiva para nuestras vidas como lo son para estos testimonios que han quedado escritos? ¿Por qué? ¿Qué hay en nuestro corazón que dude del Señor? ¿Verdad? Esa es nuestra pregunta. Y por eso dice, mirad bien cómo oís. Mirad bien cómo oís. Así que seamos esa buena tierra donde la palabra del Señor abunde, donde demos fruto para su gloria y que seamos esos discípulos que creen la palabra, obedecen la palabra y la ponen por práctica. Que el Señor nos bendiga.